Bueno, vamos a hablar de el modelo conductista que trata de estímulo y respuesta. Vamos a comenzar hablando con el señor John Watson. Él nació el 9 de enero de 1878, cerca de Carolina del Norte. Se graduó en la Universidad de Chicago en 1903 y en 1908 anuncia por primera vez su programa de conducta en la Universidad de Yale. Él murió el 25 de septiembre de 1958. Bueno, los postulados. Dice que niega totalmente la conciencia y dice también que toda conducta se compone de respuestas objetivamente analizables. También nos dice que la conducta siempre se compone de movimientos musculares y secreciones musculares, además de secreciones glandulares, es decir, que pueden ser entendidas como procesos físicos y también puede ser entendida como también con procesos químicos. Bueno, los objetivos y el método de estudio. Según Watson, nos dice que el objetivo es conocerlo, manipularlo, predecir lo que va a pensar y controlar su conducta de tal manera que se haga lo que en este caso el docente quiera. Los métodos más factibles que él utilizó fueron la observación, el método de reflejo pero ya condicionado, el método uniforme verbal y la experimentación. Bueno, Watson en la Primera Guerra Mundial. Watson en la Primera Guerra Mundial fue una de las personas muy influyentes. ¿Por qué razón? Porque en 1915 fue elegido como el presidente de la Asociación Estadounidense en Psicología. Y tan solo un año después, en 1916, empezó a realizar investigaciones en la clínica psiquiátrica de Henry Phillips. Él además de eso estudió a más de 500 niños en esto de reflejo y reacciones emocionales. Bueno, entre las obras más destacadas de Watson encontramos Educación Animal, el conductismo, el cuidado psicológico del niño pequeño. Bueno, el conductismo watsoniano. Él le dio importancia a lo que son los test psicológicos para la mediación de la conducta. Además de eso, reconoció la importancia de las tendencias innatas de la conducta, así como la influencia del medio ambiente. Él desarrolló métodos para la psicología aplicada, también para la psicología educacional y también para la psicología industrial. Nos decía que esto trataba de lo que es estímulo y respuesta y además de lo que es el refuerzo de conducta. Bueno, los trabajos de Watson. Pues él propuso hacer estudios científicos de lo que es la psicología. También todas las formas complejas del comportamiento, como decir las emociones, los hábitos, el pensamiento, el lenguaje, de cómo se analiza, como las cadenas de respuesta simples, musculares y glandulares, y cómo pueden ser observables y medidas. Esto se vio como es el caso del niño Albert. Bueno, en el experimento del niño Albert, lo que se dio a conocer fueron muchos cambios. Esto se dio cuando Albert solo tenía 11 meses y 3 días de nacido. El experimento no se pudo finalizar, pues debido a que Albert fue sacado de la unidad hospitalaria donde se encontraba, o sea, en psicoética. El niño Albert era un pequeño bebé que tenía al lado a una ratica. No le tenía desprecio, no le tenía miedo, nada de nada. Sacaron el experimento con una barra metálica y un martillo, en el cual golpearon la barra metálica con el martillo y producía un sonido irritante para el niño. De ahí lo estimularon o lo condicionaron para que cuando la ratica llegara, la barra metálica y el martillo iba a golpear y sonaba. El niño Albert, al ver esto, se condicionó a ver al animal con ese sonido.
y de tal manera que ahora solo el animal se acercaba y el niño Albert ya lloraba pensando que iba a hacer ese sonido irritante otra vez. Bueno, objetivos del experimento. El objetivo del experimento trataba de dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Puede condicionarse a un niño para que le tema a un animal que aparece simultáneamente con un ruido fuerte? Y sí, se lo condicionó de tal manera que el animal llegaba cuando el sonido estaba. Y de tal manera también estimularon al niño para que llore cuando vea al animal y escuche el sonido. ¿Se transferirá tal miedo a otros animales u objetos animados? No solamente podría ser miedo, sino que también podría ser una forma de llamado, como en los experimentos que vamos a ver a continuación. Bueno, hablaremos del señor Frederick Skinner. Bueno, él nació el 20 de marzo de 1904 en una pequeña ciudad de Pensilvania. Él consiguió su licenciatura en psicología en 1930 y logró su doctorado tan solo un año después, en 1931. Él muere el 18 de agosto de 1990 de leucemia. Bueno, las obras de Skinner nos dice de unas principales obras que tuvo, que son La conducta de los organismos, Ciencia y conducta humana, Tecnología de la enseñanza, y su autobiografía que decía: así se forma un conductista. Bueno, el maestro conductista. Vamos a hablar de este personaje que es la persona clave. Prácticamente es el centro de enseñanza y aprendizaje. El maestro conductista se centraliza en el poder, la autoridad y las decisiones. El maestro conductista monopoliza la educación y considera al estudiante como un receptor pasivo, nada más. En este caso, el estudiante conductista lo único que hace es cumplir órdenes y obedece. Depende del maestro y requiere constante aprobación. O sea, le va a estar preguntando de si está bien, si está mal, cómo lo está haciendo, cómo mejorar, y el maestro le va a decir exactamente cómo lo tiene que hacer. Para el estudiante conductista, para el profesor solo es un ente pasivo, y en el proceso de enseñanza solo tiene que estar en la escucha, nada más. El profesor da los contenidos y los alumnos solo escuchan y ponen atención. Bueno, el condicionamiento operante. Vamos a hablar del condicionamiento, que es el fortalecimiento de una conducta como un resultado del reforzamiento que se le da. Como decir, el estímulo, de ahí crea una necesidad de deseo o tensión, y de ahí la conducta, y después de la conducta vendría la satisfacción o la consecuencia. O como tenemos en la imagen, el condicionamiento operante, un refuerzo. Refuerzo ya sería positivo o un refuerzo negativo, y de tal manera que él tendría como segunda opción un castigo y también un estímulo, y esto va a ir dando girando y girando como si fuera una esfera. En el condicionamiento operante es un proceso de aprendizaje por el cual la acción en particular es seguida por algo deseable, o pues también por algo no deseable, en teoría, lo cual se hace más factible que a la persona o al animal repita la acción. Bueno, el experimento de la rata no fue solamente con una rata, sino también fue con una paloma. Se llamaba la caja de Skinner, en la que se realizó varios experimentos, que fue con ratas y palomas. En la caja de Skinner, en la cual una paloma o rata pretende mandar algún dispositivo que le permite obtener comida. En el experimento se refuerce o se repite a la paloma o a la rata para que picotee o machuque el botón o una tecla que está iluminada.
de tal manera que si la luz no estaba iluminada, el animalito, por más que picoteara o por más que presionara el botón, no le iba a dar comida. De tal manera que si la luz ya alumbraba, ya iba a haber comida y ya podía presionar el botón. De tal manera los condicionó para que cuando haya la luz podrían reclamar su premio. Bueno, en el proyecto Pelícano vemos lo que son ya las palomas condicionadas. Esto es uno de los proyectos más curiosos y menos conocidos dirigidos por Skinner, que fue llamado Proyecto Pelícano. Este consistía en usar palomas para ser usadas en la Segunda Guerra Mundial como proyectiles suicidas, de tal manera que les colocaban una bomba en el pecho y las hacían volar. Las palomas volaban y caían en picada hacia el enemigo, como bombas suicidas, y caían al suelo y mataban a la mayoría de los enemigos. Bueno, eh, la modificación de la conducta. Bueno, se requiere, o más bien dicho, se refiere a que se debe exigir un comportamiento deseable o también sustituirlo por un comportamiento que ya está deseable, también por un refuerzo. O sea, como está unos tipos de reforzamiento positivo, que es agregarle algo deseable, agregarle algo que uno quiere escuchar, algo que uno desea, como decir halagos, atención, recompensas. En el reforzamiento negativo lo que se quiere es quitar algo que la persona no desea, como quitar un estímulo o también levantarle un castigo. Bueno, la influencia del conductismo en la educación. Bueno, el mayor legado del conductismo consiste en sus aportaciones científicas sobre el comportamiento humano. Dentro de sus aportes también está la asignación de calificaciones, recompensas y también castigos. Bueno, en sí, las conclusiones. El conductismo aportó increíbles procesos científicos en todas las ramas del conocimiento, como decir la literatura, el arte y la filosofía. Se volvieron temas más realistas y más materiales. El idealismo empezó a ceder ante el realismo, todo esto a partir del conductismo. Gracias.